Y dice Pablo en Tito capítulo 2, verso 7, dice: sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad. Recuerde que la semana anterior estuvimos hablando, o Dios nos ha venido hablando hace más de un mes acerca de lo que es la naturaleza verdadera, genuina, del corazón que ahora Dios ha derramado o que Dios nos ha dado, porque dice Ezequiel capítulo 36 y 26 y Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20, Dios estableció una promesa que Él quitaría ese corazón de piedra, nos daría un corazón de carne y dentro de ese corazón daría un espíritu. Y recordemos que la semana anterior estuvimos hablando acerca de la integridad. Y lo primero que vimos es que cuando tú y yo no caminamos en integridad, podemos terminar nuestra carrera de fe antes de tiempo. Lo segundo que vimos es que la integridad nos permite, cuando tú cultivas, afianzas tu vida en la integridad, te permite construir credibilidad. Lo tercero que vimos es que la integridad no tiene agendas o vidas ocultas, sino que somos transparentes, genuinos y verdaderos. Y lo cuarto que vimos es que la verdadera integridad se adapta a la visión de la iglesia y hace a un lado nuestros sueños, metas y anhelos. Y utilizamos un texto bien familiar, famoso, y es que aquel que camina en integridad, Proverbios capítulo 11, la integridad termina guiando los pasos del justo. Y hoy vamos a desarrollar la enseñanza para introducir lo que está haciendo Pablo, guiado por la persona del Espíritu Santo. Le está dando unos consejos a Tito, a su hijo espiritual. La semana anterior le dije y resalté que Pablo se refiere en las epístolas a dos hombres, a Timoteo como mi hijo espiritual y a Tito como mi verdadero hijo en la fe. Y Pablo le está dando una serie de consejos a Tito, porque dentro de la iglesia se están gestando una serie de conductas que van en contra de la verdad del evangelio. Y Pablo le dice a Tito: procúrate tú mismo ser un ejemplo en todo lo que hablas y lo que dices. Y es tanto así que él menciona la palabra integridad. Y hablamos o manifestamos que actualmente nosotros estamos viviendo en un mundo donde lo externo, lo visible y lo inmediato parece tener más valor que lo que verdaderamente hay en lo profundo de nuestro corazón. Y nos preocupamos por ese éxito rápido o por obtener cosas en nuestras fuerzas, incluso vulnerando los principios que Dios establece en la palabra. Así que la imagen pulida y las apariencias bien cuidadas terminan preocupando hoy día, y me parece increíble que esto ha permeado la iglesia, esto ha afectado la iglesia. Y aquí hay algo bien interesante, y es que a Dios no le impresiona lo externo. A Dios lo que le llama la atención verdaderamente es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque la integridad, según la Biblia, va mucho más allá de simplemente en ocasiones hablar la verdad o actuar correctamente cuando alguien nos está observando. No sé si ha logrado detallar esto. Así que esto realmente lo que busca Dios es que nosotros podamos rendir toda nuestra vida a su señorío y a su gobierno. Es vivir de tal manera que nuestras palabras, decisiones y actitudes verdaderamente reflejen la naturaleza y el carácter de Cristo. Así que Dios está buscando hombres, mujeres íntegros, no perfectos, sino entregados a Él, no sin fallas, pero sin máscaras. Esta es la invitación de hoy. Hoy Dios nos invita a que una vez más podamos permitir que la persona del Espíritu Santo sondee, examine nuestro corazón para que pueda sacar todas esas impurezas que puedan haber en nuestra vida, que nos están impidiendo crecer e ir más profundo. Así que con base en esto, puede ser lo quinto o lo primero, según tome usted. Lo siguiente que vamos a ver es: la integridad dice: yo no voy a dañar a mi hermano. Y Romanos capítulo 4, Pablo dice, verso 13: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Así que hoy vamos a hablar acerca de esa verdadera integridad en nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos caminar en nuestra vida
en todas las áreas de nuestra vida. Sí, recuerda que una de las razones o fundamentos que le manifesté en cuanto a la integridad, le dije que usted no nace siendo íntegro. ¿Sí lo tiene presente? Porque desde el momento en que un bebé o niño es engendrado en el vientre de su madre, viene ya con una naturaleza corrupta. Por ende, le dije en su momento que el ser íntegro se hace, se procesa, se trabaja, se busca, pero quiero resaltar algo aquí bien valioso. Porque nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de un poder sobrenatural, necesitamos haber rendido nuestra vida a una persona que es Cristo y dejarnos gobernar por la persona del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar acerca de esa integridad, que no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con el propósito de agradar a Dios, y que asimismo usted y yo podamos ser un testimonio para que otros, aún no creyentes, puedan edificar su vida con ese Dios. Así que la integridad no daña a su prójimo, ni busca oportunidades humanas, sino que busca la aprobación divina. La verdadera integridad no va a ser nada indebido para llegar a un lugar que Dios ha determinado. Algunos han tenido o tuvieron compañeros de trabajo que le causaron daño para obtener algo, para sobresalir? ¿Alguno tuvo esa experiencia? ¿Y qué hizo? ¿Le amó o lo maldijo? Hay que amarlos, porque la integridad sostiene tu vida cuando las pruebas llegan, cuando las luces se apagan y cuando nadie te aplaude. Por eso el Señor Jesús dijo que lo que hagas en secreto, Él te lo recompensa en público. Dios me tiene meditando en algo, y se lo he transmitido a algunos equipos de trabajo y a los diáconos, y es que todo lo que nosotros hacemos de principio a fin, desde el momento en que usted tuvo un encuentro personal con la persona de Jesús, dice Pablo en Corintios que Dios es espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en ocasiones nosotros emprendemos, hacemos planes, tomamos decisiones sin la guía de Dios. Su trabajo, su vida familiar, secular, laboral, estudiantil, personal, debe girar alrededor de la esencia de la naturaleza que usted ahora tiene en Cristo Jesús, siendo consciente que usted ahora es un espíritu. Y si usted verdaderamente se deja guiar, conducir por la persona del Espíritu Santo, no le va a hacer daño a su hermano. Es tanto así que esa persona le puede estar haciendo daño, puede estar hablando mal de usted, y usted le va a amar más, siempre y cuando esté orando por él. Así que Pablo exhorta a no ser piedra de tropiezo. La integridad busca edificar, no destruir. La integridad busca unir, no desunir. Antes de hablar o actuar, pregúntate lo siguiente: ¿esto bendice o hiera a mi hermano? Porque la integridad verdadera protege el cuerpo de Cristo y siempre piensa en el propósito múltiple de la iglesia por encima de nuestros sueños. Iglesia, hoy Dios desea que reflexionemos un poco sobre la importancia de vivir con integridad, entendiendo que nuestras acciones y palabras tienen un impacto directo, no solo en nosotros, sino alrededor de nuestra vida, casa, familia y mayor aún en la iglesia, nuestros hermanos en la fe. Y Pablo dice que no debemos juzgar a nadie. Antes, en el capítulo 12 dice, verso 3, que ninguno de nosotros debe tener una medida más alta de sí misma que la que debe tener. ¿Y a qué quiero llevarlo? Que esto nos invita a ser conscientes de cómo nuestras conductas pueden edificar o destruir, unir o desunir. Si recuerda que la semana anterior, uno de los principios que le enseñé, y fue el último, es que la verdadera integridad no tiene una visión diferente, sino que se suscribe a la visión que Dios ha determinado dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la integridad en este contexto significa actuar con honestidad, lealtad, transparencia, sinceridad, amor, procurando siempre no dañar a nuestro prójimo. Antes de hablar o actuar, es fundamental preguntarnos, ¿esto bendice o hace daño en el cuerpo de Cristo? La verdadera integridad siempre busca edificar.
Al practicar la integridad, estamos protegiendo la salud espiritual nuestra y de la iglesia. Por eso es tan importante que usted y yo seamos maduros. Por eso es tan importante, y Dios ha sido incisivo, que usted y yo debemos verdaderamente dejarnos gobernar y conducir por la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solo se protege nuestra vida y salud espiritual, sino la de la iglesia, y verdaderamente estamos mostrando en la iglesia y al mundo el amor de Cristo. Así que debemos recordar que somos miembros de un mismo cuerpo, y cada uno tiene la responsabilidad de cuidar y edificar a los demás. Alguno a medianoche o alguno en la madrugada, cuando Dios lo levanta, que se levanta a pie descalzo, ¿se ha golpeado el dedo chiquito con la pata de la cama? Eso es horrible. A veces esa es la forma en que Dios me levanta a que le ponga a orar. Dios, qué cosa tan feo. Bueno, quiero mostrarle porque el apóstol Pablo describe la iglesia como el cuerpo, y ese dedo chiquito, córteselo. Y tiene un problema porque brinda estabilidad. Así que no le puede caer mal o gordo un hermanito en la iglesia. Así sea chiquito, como la pastora Mari. Porque Pablo nos da un consejo en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 3, dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad. Mira esto, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Pero Pablo no se dice allí, al fin de lograr el crecimiento, la edificación de manera sana y correcta del cuerpo de Cristo. Ahora, para concluir este primer aspecto, en conclusión, vivir con integridad significa comprometernos a actuar y caminar con amor. La palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios fue derramado en su corazón. Hay personas que erradamente le dicen: Señor, dame de tu amor para amar al prójimo. No, estás equivocado. Dígale: Señor, enséñame a caminar en amor y enséñame a poner en práctica tu amor. ¿Por qué? Porque esto es unidad. Esto es respeto hacia el cuerpo de Cristo, hacia Cristo y hacia los hermanos. Esto nos va a ayudar a evitar a que nosotros seamos piedra de tropiezo. ¿Usted sabe cuántas personas han dejado de ir a la iglesia porque no han probado la unidad y el amor de Dios dentro del cuerpo de Cristo? El Señor Jesús fue un ejemplo. Siempre buscó edificar, sanar y fortalecer la comunión. ¿Qué le dijo a sus dos siervos cuando dijo: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo? ¿Alguno ha orado? Que se lo lleve un transmilenio y bien lleno, porque esto nos lleva a lo segundo. La integridad se encarga, eso me encanta, de ponerte en el lugar correcto, en el momento indicado. Dios determina la promoción. ¿Sabe que usted no tiene que correrle la butaca a nadie? Ayer íbamos fuera de Bogotá hacia Chía a atender un compromiso. Iba hablando con mi esposa, íbamos hablando de una situación, y pues la verdad esa ruta casi nunca la había tomado, creo que la he tomado como 2 veces, tan solo que no tenía en cuenta, y me di el retorno, el giro a la izquierda muy corto. Entonces eso hizo que solo había un carril y tuve que acelerar para adelantarme a otro vehículo. Ojo, no cometí una locura, solo que aceleré un poco y lógico, me adelanté a un señor que venía y eso me hizo sentir mal. Y yo le dije a mi esposa: oiga, qué feo se siente esto. Y yo pensé: ¿te imaginas algún hermanito de la iglesia así religioso? Mira el pastor, no me adelanté, le aclaro, no pasé el semáforo en rojo, pero yo no respeté la fila. No respeté la fila, porque la fila era enorme, sino que como no me di por venir distraído, no vi el Waze y tuve que meterme así, colocando las direccionales. Mira, tú no tienes que correrle la butaca a nadie. Tú no tienes que vender los principios que Dios ha establecido para tu vida. Tú no tienes que vulnerar la palabra de Dios. Oiga, usted no tiene que tocar puertas que Dios no le ha dicho que no toque. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Confiar y reposar en las promesas de Dios y en la guía de su Espíritu Santo. Porque David dice en Salmos capítulo 75 versos 6 y 7, dice: porque nadie en la tierra, desde el este hasta el oeste,
ni aun en el desierto pueden enaltecer a nadie, sino solo Dios es el que juzga. Y mire, después de Dios juzgar, a unos humilla y a otros enaltece. Así que deje de estar buscando promoción de hombre. Deje que Dios lo promueva. Deje que Dios lo capacite. Se lo dije hace algunos días. Deje que la persona del Espíritu Santo sea su carta de presentación. Bueno, pastor, ¿y cómo aplico esto? Bueno, Proverbios capítulo 2, verso 29, dice el escritor de Proverbios. Dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no será un don nadie. Usted no puede esperar una promoción si es un negligente. Las promesas de Dios, de una u otra manera, tienen un condicionante. Lo que pasa es que nos gustan las promesas, mas no nos gusta el condicionante. Bendíceme, cuídeme, lléname, sáciame y dame. ¿Y cómo estás viviendo? Ojo que esto no se trata de obras, sino que se trata que verdaderamente tú y yo podamos vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque tu integridad vale más que cualquier ganancia temporal. Nunca le vendas, mira esto, nunca la vendas por una oportunidad o por una posición o un favor. ¿Sí recuerda Esaú y Jacob? Aquellos que verdaderamente no han comprendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por sus vidas, que no han comprendido esto, son los que permiten que el enemigo, el diablo, le resta autoridad. Tu integridad vale más. La integridad no solo es un valor moral, sino también una forma de alinearnos con la voluntad de Dios, quien es el único que puede enaltecer o humillar personas. Lo dice Pablo también, lo dijo el Señor Jesús. Todo aquel que se enaltece, ¿será qué? Será humillado. Y todo aquel que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Así que este pasaje nos enseña que aunque podamos buscar reconocimiento, promociones o beneficios temporales, nuestra verdadera seguridad está en la soberanía de Dios. El punto es que no nos gusta esto, no nos gusta reposar y conocer y confiar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la integridad, por tanto, es un tesoro que vale más que cualquier ganancia momentánea. Vender nuestra integridad por una oportunidad o un favor puede parecer tentador, pero a la larga solo Dios puede otorgar la verdadera exaltación y recompensa. Iglesia, la integridad es un valor que debemos cuidar con esmero. Usted debe ser celoso con esto, sabiendo que Dios es el único que puede enaltecer a sus hijos en el momento indicado. Me encanta cómo lo enseña la Paz Mari. Cuando Dios ha determinado la preparación y el equipamiento, asimismo Él determinará la promoción para usted. En su trabajo, en su casa, en su familia, en su empresa. Tú no tienes que andarle dando cepillo a ninguna persona. ¿En serio? ¿Sabe que hay dos formas? Hay dos formas de obtener las cosas, las promesas de Dios. Tú puedes haber sido llamado por Dios. Dios te ha podido llamar y establecer una promesa para ti. Bíblicamente. Pero tú llegas al lugar de reposo y confianza en Dios. Deja que Él te guíe. Deja que Él te conduzca. Deja que Él te promueva y darás pasos firmes. Pero hoy en día hay hombres que arañan, hacen cosas en sus fuerzas, establecen relaciones, establecen acuerdos y negocios porque quieren llegar antes de tiempo. Y esto es un fracaso, porque tarde o temprano vas a fracasar, porque Dios no es irresponsable para darte algo a ti que aún no tienes el carácter. Porque recuerda que fue una de las cosas que le enseñé la semana anterior. A nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, no nos sostiene la profesión, el talento, la gracia, el don, te sostiene el carácter. Así que la integridad es un valor que debes cuidar. Para nuestra vida es mantenernos firmes en la honestidad, la justicia
y la fidelidad a los principios bíblicos, confiando en que Dios en su tiempo perfecto nos dará lo que realmente corresponde. Hay muchos que andan como los 5,000 del Sermón del Monte, que fueron por el pan y el pescado y luego se fueron. Dios no es miserable, Dios no es ruin. Dios ya determinó en Cristo la provisión que tú y yo requerimos para cumplir el propósito de Dios. Así que en el tiempo perfecto, Dios nos dará realmente la recompensa y lo que ha determinado a través de Cristo para cada uno de nosotros. Recuerda que nuestro carácter y nuestra integridad son testimonios vivos del poder de Dios en nosotros y que finalmente Dios, por medio de su gracia, es el que nos va a enaltecer. Esto fue lo que experimentó José, esto fue lo que experimentó Daniel y esto es lo que tú y yo debemos experimentar. Y esto nos lleva a lo tercero. Lo tercero, la verdadera integridad no tiene precio. ¿Qué hizo Esaú? Vendió la progenitura, fue Esaú, ¿cierto? Vendió la progenitura. Él no había comprendido lo que Dios le había dado. Usted sabe los privilegios que tenía este hombre. No solo es que fuera el primogénito, sino que esto tiene un significado espiritual. Este estaba determinando un legado espiritual y vendió la progenitura por un plato de lentejas, oiga. Ahora, ¿por qué estás vendiendo todo lo que Dios te ha dado? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios, por su gracia, ha determinado a través de Cristo para cumplir el propósito, para poder recibir todo lo que Dios ha determinado, para que tú y yo podamos vivir confiados, seguros y reposados? ¿Por qué? Porque el escritor de Proverbios, capítulo 28, verso 6 dice: más vale ser pobre pero íntegro que rico que perverso. ¿Está comprendiendo usted? Aún el rey Salomón está comprendiendo esta verdad que Dios nos está diciendo. O sea, cómo tú y yo no somos conscientes, no somos tan maduros, no somos tan eficientes para poder comprender lo que Dios nos ha dado. Y lo que te quiero decir con esto es de parte de Dios, que tú no te puedes dejar persuadir por las mentiras que te ofrece este mundo. Porque todo lo que te ofrece este mundo es momentáneo, es pasajero. Todo lo que Dios te ha dado hace eco en la eternidad y te traslada a la eternidad. O sea que tú no te puedes dejar persuadir, iglesia. Porque la verdadera integridad es un valor que trasciende las riquezas y las posesiones materiales. En Proverbios 28:6 se nos recuerda: más vale ser pobre pero íntegro que rico y perverso. Así que este versículo nos invita a valorar la honestidad, la rectitud y la fidelidad a nuestros principios por encima de las ganancias temporales. Mis viejos me decían: no hay nada regalado en este mundo. ¿En serio? ¿Y es así? ¿Por qué las personas hoy en día, familias completas, se dedican a realizar ilícitos? Chanchullos, chuecos, extorsión, proxenetas, drogadicción, sicariato, homicidio. Hoy se dedican familias y le llaman que son profesionales sicarios. Oiga, qué desgracia es esto. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no podemos vulnerar la palabra, porque usted lo que vulnera es la palabra. ¿Qué hizo Satanás, la serpiente, cuando engañó a Eva? ¿Qué vulneró? La palabra. El enemigo quiere robar la palabra. Cuando tú y yo vemos al Señor Jesús, dice que Él se apartó 40 días y 40 noches a orar, y luego, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo guió al desierto. ¿Qué puso en duda el diablo? La palabra. Si eres hijo de Dios. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesús? Con la identidad, con su posición, autoridad y lleno del poder de Dios, y dijo: escrito está. Cuando tú mantienes tu corazón lleno de la palabra de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, tú vas a hablar verdad.
la integridad no tiene precio, porque refleja nuestro compromiso con Dios y con nosotros mismos. Así que cuando actuamos en integridad, esto es honestidad y coherencia, estamos honrando los valores del reino, demostrando que nuestra verdadera riqueza, su verdadera riqueza está en la relación que usted tiene con Dios. ¿Sabe que a medida de que usted conoce, pasa tiempo, intima con la persona del Espíritu Santo, el pecado le va a resbalar más fácil? ¿En serio? Pero hay dos formas: o te mantienes lleno del poder de Dios, porque cuando le acabo de mencionar Lucas 4, el Señor Jesús salió victorioso porque él estaba lleno. José en la antigüedad, no estando los 10 mandamientos, dice que huyó, es decir, que él estaba lleno. Esta es la clave. ¿Está comprendiendo? ¿Usted está recibiendo algo? Porque la integridad no tiene precio. La tentación de vender nuestra integridad por una oportunidad, un favor o una posición puede ser grande, pero debemos recordar que esas ganancias pasajeras no valen la pérdida de nuestra dignidad y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y el enemigo siempre va a traer cosas, mentiras, engaños, tramullos, para que usted se salte el paso. Si Dios trazó esta ruta por aquí, es para que usted la siga. Pero usted decide si se desvía. Cada uno de nosotros decidimos. Mateo capítulo 6 verso 33 dice, el Señor Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que el Señor Jesús nos anima a priorizar lo que realmente importa. Vivir con integridad es buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, más adelante, capítulo 6, Él está diciendo: hey, no se enfoquen en las cosas vanas, hey, no se enfoquen solo en las cosas materiales, hey, miren las aves del campo que no siembran ni hilan y no le faltan el alimento. Y llega aquí y le dicen: hey, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que hay, todo aquel deseo, sueño, meta y anhelo está alineado con mi propósito, mi voluntad, y es allí donde voy a añadir todo aquello. Así que esto nos invita verdaderamente a priorizar en nuestra relación con Dios, porque la verdadera riqueza está en ser fieles a los principios divinos, incluso cuando implique sacrificios o dificultades. ¿Sabe que desde el momento en que tomé la decisión con mi familia, guiado por Dios, renunciar a mi trabajo, mi mamá cada semana me recuerda la tabla? Eso es cada semana. Y mi mamá es cosa seria. Serio. Me lo recuerda: hijo, ojo, esto. Pero así, no con las palabritas de amor. Así que la integridad es un tesoro que no tiene precio. Como seguidores de Cristo estamos llamados a vivir con honestidad y fidelidad, sabiendo que esa es la verdadera riqueza. ¿Por qué? Porque al mantenernos firmes en nuestros principios, estamos construyendo un legado que trasciende y está por encima de las riquezas materiales. Hay una diferencia entre dejar herencia y dejar legado. Un legado trasciende. Saben que ayer, mientras escuchaba esta noticia, analizaba a este jovencito, y ese es un mal legado que dejó Pablo Escobar en nuestro país, quien fue el hombre que comenzó a entrenar los sicarios en nuestro país. Eso es un legado. Un mal legado. ¿Qué estamos dejando? ¿Por qué estamos trabajando nosotros? Ahora, ¿cómo pones en práctica esto? Genera una vida diaria donde eliges actuar con honestidad incluso cuando nadie te vea. En lo natural, porque hay un Dios que sí nos está viendo. Algo más: no comprometamos nuestra integridad por beneficios temporales. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se lo va a echar en cara. Si recuerda que David en la cueva de Adulán dice que con él fueron los afligidos, los amargados y los endeudados. Y de allí Dios a través de David levantó los valientes de David.
Y luego, cuando David descuidó su relación con Dios, cuando pensó, maquinó llevar a la muerte a su hombre más fiel, Urías, que después de llegar de un campo de batalla, no fue a su casa y estuvo con su esposa, no tuvo intimidad, sino que se quedó a la puerta de su palacio. Era tan fiel que él tenía su corazón en Dios, porque entendió y comprendió que era un hombre valiente que Dios había levantado y lo había puesto como escudero de David. ¿Y qué pasó con David? Luego él fragua el asesinato. Y el hombre que lo llevó a Urías al frente de la batalla, luego se lo restregó en la cara. Eso lo puede leer en Samuel. Así que hay que tener cuidado. Eso lo va a enseñar la pastora más adelante. No permitas que el enemigo te reste autoridad, porque el enemigo es un acusador, un ruin y vulgar ladrón que quiere ponerte en vergüenza. Dios. Esto nos lleva a lo cuarto. La verdadera integridad no menosprecia los pequeños comienzos. Sabe que nos gusta que nos vean, nos gustan las cosas grandes. Yo quiero estar allá. Me decía mi pastor: mi hijo, estos zapatos son muy grandes y de veras que me bailan. Cuando tú no valoras lo que Dios ha depositado en tu vida, estás teniendo en poco los pequeños comienzos. Y Pedro dice, ese hombre que en su momento llegó a Jesús, dijo que tú y yo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que no puedes tener en poco ese pequeño comienzo. Porque Zacarías capítulo 4 verso 10 dice: no desprecien este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado, al ver la plomada en la mano de Zorobabel, controlando la verticalidad de los muros, porque estas 7 lámparas representan mis ojos, pues yo lo observo todo. Así que la integridad se manifiesta tanto cuando eres desconocido como cuando estás en la cima. Dios honra a los que son fieles en lo poco. Y este es el resultado final. Mateo capítulo 25, hay 3 tipos de siervos. 3 tipos de siervos, y Él nos dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor. Parece que no le gustó este punto. Así que este último aspecto nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar cada paso, por pequeño que parezca, en nuestro caminar de fe y servicio. Leemos: no desprecien este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. ¿Sabe usted? Le voy a recordar algo para que pueda comprender esto, que David fue ungido siendo un niño. ¿Y a dónde volvió él? Al campo, a cuidar las ovejas que no eran de él. Y cuando Dios lo levanta, lo lleva a que derrote el gigante, cuando llega allá, ¿qué dicen los hermanos? Y tú, necio, sabemos lo que eres, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? Estaban menospreciando a quien Dios usaría para traer paz a su pueblo durante casi 40 años. Y se lo he estado diciendo a la iglesia, a muchos, al cuerpo de Cristo: estamos donde debemos estar en este momento, siendo procesados, pero aún no estamos donde Dios ha determinado que estemos, y es por la eternidad adorando a nuestro Dios. Así que, ¿por qué tienes en poco ese pequeño comienzo? Nuestro pastor John dice: si quieres un púlpito, una tarima para hacerte ver, la propia tarima te hará caer. No es que yo no puedo, ¿cómo crees tú? ¿Cómo me vas a poner a lavar el baño? ¿Tú no sabes quién soy yo? Bueno, seguirás en esa actitud si verdaderamente no abres tu corazón a Dios. Así que este versículo nos recuerda que Dios no mira solo los grandes logros,
sino que se complace en ver la fidelidad en los pequeños detalles. Yo he aprendido algo, hace mucho tiempo yo aprendí algo. Tuve un partner, un llave, tengo un amigo especial. Y él me enseñó algo. Me dijo, bro, nunca le pidas nada a un hombre. Nunca le pidas al pastor David, él se congregaba aquí, que te deje hacer algo. Solo ora. Y sé intencional en algo. Todo lo que hagas para el Señor, Dios te lo va a recompensar. Porque su palabra dice que ni un vaso de agua que tú y yo demos en su nombre quedará sin recompensa. Así que por mínima labor que tú crees que estás haciendo, quiero decirte que eso es importante en el cuerpo de Cristo. Tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Hoy estamos sentaditos aquí y estuvo Madenis aquí organizando la iglesia, haciendo la iglesia. Hay personas que aquí nunca se van a ver y que quizás nunca se van a ver, pero están trabajando allá detrás de bambalinas. Tú no le estás trabajando a los pastores, no, qué pena, cambia tu concepto, porque eso es un problema religioso que tiene la iglesia. Muchos creyentes que creen que le están sirviendo a hombres, no, tú le estás sirviendo a Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, para Dios y no para los hombres. Que tú entiendes y comprendes la sujeción y la honra es otra cosa totalmente diferente. Pero si tú tienes en poco ese pequeño comienzo, vas a tener un problema y no vas a avanzar en el cumplimiento del propósito. Oh, Señor. Así que la verdadera integridad se manifiesta en momentos de reconocimiento como en el anonimato. En estos días me enteré de algo en las escuelas de Rema. Un hombre que llevaba 15 años trabajando, sirviéndole al cuerpo de Cristo, honrando a su pastor, y nadie sabía nada, ni muchos pastores. Tú no necesitas andar aruñando, tú no necesitas andar haciendo cosas locas. Deja de andar autopromoviéndote. No, yo se lo digo a la gente, manito, vaya y ore. Y no me pida que le dé algo aquí de parte de Dios, porque si Dios no dice, qué pena. ¿En serio? Yo lo he aprendido en mi pastor. Yo lo veo en mi pastor. Pero si tenemos en poco los pequeños comienzos, tenemos un problema. Ayer la hermana Miriam compartía en el ayuno. Y ella fue la primera en llegar a su casa. Y nos compartía que después que ella tuvo un encuentro que el Señor vio la gravedad del asunto, de lo que es el infierno, y le oró por su mamita. Y así comenzó el sur. Así comenzó la iglesia del sur con unas cuantas personas. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos gusta el proceso, no nos gusta esperar. Y si no esperamos, no confiamos, y esto usted lo tiene que aplicar a todas las áreas de su vida. Le dije hace un instante, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no será un don nadie. Tú eres cabeza y no cola. Pero nos gusta ser cabeza, pero no entender y comprender el carácter de lo que es ser cabeza. Son dos cosas muy diferentes. Nos gusta la promoción, pero no nos gusta el proceso. Nos gusta el ascenso, pero no nos gusta el ejercicio que hay en crecer, madurar, avanzar y humillarnos. Tranquilo que yo sabía que esto no le iba a gustar. Así que cuando alcanzamos la cima, la misma integridad nos mantiene humildes y agradecidos. Dios, recordando que todo lo que tenemos y logramos proviene de la gracia de Dios. Dios mío, esto hay que tenerle miedo. Me gusta una frase que dice Abraham Lincoln: ¿quieres conocer el carácter de un hombre? Darle poder y sabrás lo que hay en su corazón. No es que es que el dinero lo dañó. No, mijito, es lo que había en ese corazoncito. En estos días Sandrita me hizo una corrección. Es así. No, Dios te gesta el momento, la situación, y te lleva y saca la porquería que hay en la vida de uno. Así que el pasaje también nos muestra que Dios observa todo con atención.
como los ojos que representan sus 7 lámparas. Él ve más allá de las apariencias y valora la sinceridad y la fidelidad de cada acción. Dios conoce la motivación por la cual nosotros le servimos. ¿En serio? Dios lo conoce. Dios sabe cuál es la motivación tuya al diezmar y el ofrendar. Si lo haces porque has entendido lo que es la gracia o lo haces por miedo. Pero tú tienes el poder, la capacidad de vivir confiado, seguro y reposado en la gracia de Dios. Oh, Señor. Dios valora la sinceridad, por pequeña que sea. Esto nos anima a ser fieles en nuestras tareas diarias, en nuestro servicio a la iglesia, en nuestro compromiso con el prójimo, sin menospreciar ningún esfuerzo. David dijo: no le daré nada a Dios que no me haya costado sacrificio. A usted se le han acercado personas porque saben que se puede beneficiar de usted. Pero tú y yo no podemos ser de esa manera. Esta mañana Dios nos invita a cultivar una actitud de fidelidad y honestidad en todo momento, sabiendo que Dios honra la integridad en lo poco o en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que recordemos que como Zorobabel, que con una plomada en la mano empezó a levantar los muros, cada uno de nosotros puede comenzar con humildad y confianza. Mira, y confiar en que Dios está atento y se complace en su trabajo. Tú lo que hagas en la iglesia, fuera de la iglesia, tu profesión, tu empresa, todo ha de glorificar a Cristo. Todo tiene que glorificar a Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra vida. La verdadera integridad no se mide por los grandes logros. No, Dios le da a cada uno según su capacidad. Así de sencillo. Sino por la fidelidad en cada paso del camino que damos de la mano de Dios. Dios siempre mira nuestro corazón y nuestras acciones. Y en la sencillez de los pequeños comienzos, Él encuentra motivos para bendecir y fortalecer nuestro caminar. Sigamos adelante con fe, sabiendo que en lo poco Dios está obrando para hacer grandes cosas a través de nosotros y para otros. Recuerda que hace un instante le hablé acerca de David. Su padre lo tuvo en poco, sus hermanos lo tuvieron en poco. Saúl sí que peor, porque quería matarlo, él intentó matarlo. Pero cuando Dios establece un propósito para tu vida, tú debes amar y cuidar cada cosa que Dios te ha dado. ¿Qué te dijo Dios? Por un instante recuerda qué promesa te ha dado Dios. Ahora estás confiando en el tiempo, en el momento, y estás permitiendo que Dios desarrolle tu carácter. Porque podríamos hacer una oración final y decirle: Señor, examina mi corazón y revela toda área donde me falta integridad. Recuerde que fue la oración de David, Salmo 139. Examina mi corazón. También podríamos decirle: Señor, ayúdame a ser fiel en lo pequeño, a caminar en la verdad y a construir mi vida sobre el carácter de Cristo. Que nadie ni nada me haga vender mi integridad. Esta es una buena oración para hacer. Sabe que muchos, cuando emprenden un negocio o empresa, llegan a fracasar porque creen que las cosas se gestan con un chasquido de dedos. Y las grandes empresas, las grandes multinacionales no son lo que hoy son porque se gestaron de la nada. Y nosotros queremos las cosas de la nada. Así que para aplicar esta enseñanza en nuestra vida práctica podemos tomar como ejemplo a David, quien la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Invito al pianista. Esto significa, y al grupo, que significa que David vivió con una vida íntegra, apasionada, desbordada del amor y la presencia de Dios.
buscando agradar a Dios en todo momento, incluso en las pequeñas cosas y en los momentos de anonimato. La conclusión que podemos extraer es la siguiente, que David nos muestra que nosotros debemos tener un caminar diario marcado por corazones íntegros, sinceros, que reflejen el carácter de Cristo. No se trata solo de grandes gestos, sino de la constancia al actuar con honestidad, lealtad, transparencia, amor y respeto, incluso cuando nadie nos ve. Así que la verdadera grandeza está en mantenernos fieles en lo poco o en las pequeñas decisiones diarias, confiando en que Dios tiene un propósito para nuestra vida, y Él, en medio de su soberanía, exaltará y bendecirá a todos aquellos que decidimos vivir con un corazón íntegro. Ahora finalizo diciéndote, sigamos el ejemplo de David, cultivando un corazón conforme al de Dios y recordando cada día que la integridad es la clave para ir más profundo en nuestra relación con Él y en nuestro impacto al mundo. Así que confiemos en que Dios honra la integridad, la fidelidad, y que en cada paso, por pequeño que sea, si damos esos pasos guiados, conducidos por la obra de Dios, Él podrá hacer cosas grandes a través de nosotros. Así que para ilustrarte el mensaje en esta mañana, le pregunté al Señor cómo ilustraba esto. Me llevó a algo que investigué hace algún tiempo. Las ballenas, por ser tan enormes, a su piel se adhiere un parásito que se le llama Percebes. Él se adhiere tanto a la piel de la ballena que de allí se alimenta, se nutre, vive y muere. Quiero que preste porque voy a tomarle el ejemplo contrario. Le dije hace un instante que tú y yo somos el resultado de la gracia de Dios. Nuestra vida de comienzo a fin debe ser el resultado de la gracia de Dios. La palabra nos enseña que tú y yo sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y no solo hacer, sino que sin Él no somos nada. Tú y yo sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados, apartados de Él. Pero Él, en medio de su amor y de su gracia, nos otorgó la vida eterna y nos dijo que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, a Jesucristo, a quien has enviado. Y mi Jesús dijo en Juan 17 que sean uno contigo, así como tú eres uno con el Padre. Y te lo digo de esta manera: tú tienes que ser como ese parásito que sin Cristo eres nada, y la enorme ballena es Dios, quien es la fuente. Pero debes permanecer adherido a la piel, a la presencia, a la palabra de Dios, para que puedas vivir esa plena vida gozosa y abundante. Así que ¿cuántos deciden vivir en integridad en esta mañana? Sí. ¿Me permite orar por usted? Bueno, Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no hay lucha en nuestra vida, Señor. No hay nada en nuestra vida, no hay pecado, porque ni siquiera el pecado, Señor, porque ya tú lo venciste. Tú venciste el pecado, la muerte, Padre Celestial. Así que aquí estoy con tu iglesia, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes verdaderamente. Enséñanos, muéstranos cómo experimentar el poder de la resurrección. Llénanos cada día más de tu vida, Señor. Enséñanos a ir más profundo. Enséñanos verdaderamente a levantar corazones encendidos, avivados, con un fuego, un celo y una pasión cada día por tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos pidiéndote, Señor, que nos llenes, que nos sacies, que inundes toda nuestra vida, nuestro corazón. Hoy decidimos, Señor, humillarnos. Hoy decidimos ir más profundo. Hoy decidimos caminar, vivir en integridad. Tu palabra dice que tú nos darías un corazón nuevo, que quitarías ese corazón de piedra y darías un corazón nuevo. Y no solo eso, sino que darías un espíritu nuevo. Así
que Padre, solo dile, ponte en pie y adora a Dios en esta mañana. Dile, Señor, lléname más de ti. Dile, quiero, Padre, experimentar el poder de la resurrección. No quiero conformarme, Señor, con agua a los tobillos. No quiero ir más profundo. Dile, Padre, enséñame a vivir para ti. Dile, Padre, enséñame a ser conducido por tu Espíritu Santo. Adora. Oh, mi Rey, gracias. Así es, Señor, solo tú, mi Rey.